Bueno, hoy venimos a presentarles una charla que nos gusta mucho y la llamamos Del librito a la práctica, porque hoy han sido ustedes muy valientes en mantener ese nivel atencional durante todo el día con un tema denso, como es toda la literatura de lo que es el autismo, que no es fácil digerir en una primera instancia, porque son muchos abordajes. Y entonces hoy como familia, pues mi esposo no pudo llegar, pero seguro llegará en cualquier momento, mi viejo sí está, queremos presentarle cómo hemos hecho desde nuestro hogar, con todo el apoyo de todos los profesionales que hoy también han estado acá y nos han acompañado, y nuestra red de apoyo se ha fortalecido. Entonces vamos a empezar. ¡Ay, qué rápido! Bueno, ¿quiénes somos? Como lo dijo nuestra maestra de ceremonia, nosotros somos la red TEA Caldas. Es una red de familias que se conformó a partir de la llegada del diagnóstico de Isaac a nuestro hogar. Nosotros hemos caminado mucho en este proceso tratando de buscar la ayuda y buscar los apoyos efectivos para nuestro hijo. Como en ese caminar uno sufre tanto, entre comillas, porque uno no sabe para dónde va y toca todas las puertas y la mayoría son, ¿sí? Y uno se gasta todos sus recursos y todos los medios que tiene, y aparte todo el tiempo de la fase inicial de atención buscando la manera de darle lo mejor a cada hijo. Entonces mi esposo y yo un día dijimos que teníamos que hacer algo diferente y que si Isaac había llegado a nuestra vida no podíamos permanecernos así, como con todo el conocimiento que uno va adquiriendo solo para nosotros. Dijimos, esto lo tenemos que trascender, y una tarde cualquiera nos sentamos con nuestra directora terapéutica, que es mi María, y le dije yo, María, ¿cómo se hace una red de padres? Yo quiero poder, lo poquito que o lo mucho que podamos aprender, yo quiero compartírselo al resto de familias para que ellos no tengan que pasar lo mismo que ya pasamos nosotros, años de búsqueda. Entonces empezamos a formarnos, empezamos a empoderarnos y empezamos a llamar a las familias que teníamos más cercanas. Vení, es que te vamos a contar, nosotros tenemos esta información, te la queremos compartir, tenemos estas charlas, empezamos a darlas, y eso hace 2 años y medio que estamos en el proceso. Empezamos con 4 familias y yo creí que nunca íbamos a crecer, y todos los días decía, ¿cuándo será que tenemos 10? Luego, ¿cuándo será que tenemos 20? Y ya tenemos 45 y las tenemos a nivel nacional, y tenemos familias del extranjero que también les damos apoyo. Entonces yo me convencí una vez más de que no tenemos sueños pequeños, simplemente es que me daba sustico, pero sí se puede, sí se puede. Bueno, la familia como agente principal en los modelos de atención. Todo el día hemos escuchado que la familia es muy importante, la familia es el pilar, la familia es fundamental. ¿Cuántos de ustedes están convencidos de que nosotros podemos ayudarles en el proceso y que no los entorpecemos? Levanten la mano. Qué bueno que fueran todos. Ustedes no se imaginan lo que podemos aportar. Todas no somos intensas, todos no somos difíciles, todos no somos cansones, somos ignorantes, pero si ustedes nos enseñan, aprendemos y podemos hacer grandes cosas. ¿Quién de ustedes imaginó que cuando yo nací, cuando yo tuve esa, él venía con el diagnóstico de autismo? Yo en ese momento no lo sabía, y yo tenía otros planes para mi hijo, y yo tenía otros planes para mi vida, y yo tuve que aprender. Es que si yo no lo hacía, ¿quién? Es que si yo no me comprometo, ¿quién? No es que es mío. A mí me corresponde, no me toca, me corresponde porque es un deber moral y una deuda que tengo con mi hijo. Bueno, entonces, en alternativas de atención siempre me gusta mucho padres presentes y activos, porque es que yo puedo estar presente, yo voy a la terapia, entro a la terapia, le entrego el niño a la terapeuta y me siento a whatsappear. Yo estoy presente. ¿Estoy activa? No, eso hay que comprar cuaderno de 100 hojas, lapicerito, y venga, pues nos sentamos con la tutora, y usted qué está haciendo, y tomo nota, y cuando se termina la sesión con el niño, me hace el favor y me da el plan casero, y me dice cómo lo tengo que hacer con mi hijo, y anoto resultados, y cuando vuelvo a la siguiente sesión, le entrego a la terapeuta el cuaderno, y ella tiene que evaluar mi trabajo y saber en qué estoy fallando, y me debe reforzar en la próxima cita. Esto no es un trabajo de que la terapeuta hace magia en los 40 minutos de sesión. La terapeuta instala los dispositivos de aprendizaje que se requieren para que yo como mamá, después de ver ese trabajo, tenga las herramientas para llegar a casa.
repotenciarlo, repetirlo tantas veces como sea necesario y así poder luego salir al exterior a generalizar esos conocimientos que se adquirieron en laboratorio o en consultorio, como dicen los expertos, ¿cierto? Entonces, si a mí como madre o como padre no me permiten la entrada al consultorio y si me la permiten y no la aprovecho, ahí se entorpecen todos los procesos. ¿Por qué? Porque si esto lo encerramos en un modelo ecológico donde el Estado, la escuela, la familia, los ambientes naturales, todos están presentes, obviamente vamos a llegar a un modelo de inclusión, pero inclusión efectiva, no la inclusión del niño que entró al colegio, lo sentaron en el puesto y no le pongamos tarea porque qué pesar. Le vamos a exigir más. O el niño, ¿para qué? No habla, no lo evaluemos, lo pasamos de cariño. No lo invitemos al cumpleaños, sabiendo que le aturde el ruido. No, pues, no. Entonces empiezan a segregar a la familia en todas las áreas de inclusión que uno puede tener derecho. Y es que podemos, pues sí, los primeros años son muy difíciles. Y yo estuve muchos años con mi hijo sin poder salir a ningún lado. Y hacía el mercado a domicilio. Y a mí me tocaba y no podía ir a misa y no podía salir y todos los cumpleaños me mandaban las fotos por el WhatsApp y yo como pasaron de bueno, pero es que yo estaba preparando a mi hijo para que en algún momento, yo decía, algún día va a llegar la hora que yo voy a ir con mi hijo a un cumpleaños, algún día voy a ir a mercar con él, algún día voy a ir a un evento social, algún día salgo a la ciclovía y se están dando, pero eso es un trabajo que se tiene que hacer programado, sistemático, organizado, eso no pasa. Aquí no existe la magia. Ustedes saben qué es el milagro del autismo. Trabajar todos los días con amor y con tesón para que todos los días tengamos un logro así, un pasito, pero a la vez. Aquí no podemos pretender que todos esos pasos lleguen juntos en una sola avalancha. Entonces nos acostamos y al otro día el niño despertó. Ya, listo para la foto. No, es de diario. Bueno, entonces, para resumirles un poquito cómo se hace ese modelo de atención centrada en la familia, tenemos un origen y principios, una creación de oportunidades de aprendizaje, fomentando la autonomía a partir de la importancia de las rutinas. El origen y principios tenemos dos abordajes, el modelo clínico y el modelo centrado en la familia. Quiero que miren la diferencia, por qué se requiere un modelo de padres presentes y activos, porque en el modelo clínico el terapeuta asume el papel de experto, ustedes son expertos, el maestro es experto en lo que hace, el terapeuta es experto en lo que hace, pero les cuento un dato, yo soy experta en mi hijo porque es mi hijo y él es persona y yo en eso soy experta, no es que soy la mamá, entonces cada uno es experto. Bueno, y en el modelo centrado en la familia, el terapeuta trabaja en colaboración con la familia. La familia tiene un rol pasivo en el clínico, en el modelo de atención centrada en la familia estamos activos. El objeto de intervención es el niño. ¿Cómo les parece que en este modelo somos todos? Entonces, si yo vivo con mi papá también se forma. Si yo tengo un hermano, ese hermano también se forma. Si yo vivo con mi suegra, a la suegra se le cuenta. A la suegra se le empodera. Es que tenemos que hacer que todos los agentes de la familia se involucren, porque es de la única manera que podemos dar un verdadero apoyo dentro del hogar, porque si uno de nosotros en el hogar no está alineado, ¿qué va a pasar? Entonces, uno de ellos no está de acuerdo, no sabe de lo que estamos hablando y en un proceso que estamos instalando una conducta, pues se arruina el proceso. Y lo que queremos es que los procesos tengan mucho resultado y que perduren. La intervención tiene lugar en un contexto artificial. En la familia la intervención tiene lugar en los ambientes naturales. Yo aquí les hago una pequeña anotación. Hace un par de días estamos trabajando con Isaac grafomotricidad, porque les parece que él ya está escolarizado, empezamos, ya pudimos. Entonces él ya quiere escribir y llegamos a un restaurante, porque también ya vamos a un restaurante, y se sentó que yo quiero escribir, y como el papá lo pusimos MacGyver, pues cogió un salero y se lo volteó en la mesa, y se lo regó, y escribió toda la hora. ¿Cómo escribo papá? Y le dictamos. ¿Cómo escribo mamá? Y le dictamos. Entonces la señora pasaba y nos miraba, y nosotros nos reíamos, y ella volvía como la sal, o sea, usted me la va a pagar.
y nosotros tranquilos. Eso es un ambiente natural. No necesitamos sentar al niño 24 horas en una mesa estrecha a exigirle porque es que yo no soy la terapeuta. La terapeuta se lo hizo en el consultorio y lo hizo muy bien, pero yo tengo que ver la forma de que mi hijo sea capaz de hacerlo en cualquier ambiente, porque ahí es donde yo pruebo que mi hijo sí lo aprendió. Bien, bueno, expertos, sí, Isabel ya tiene 5 añitos, expertos de diferentes disciplinas, son hiperespecializados. En el modelo de atención centrada es un equipo transdisciplinar. Ustedes han escuchado todo el día la importancia de un equipo transdisciplinar, es vital. Necesitamos trabajar en unión y es un trabajo, como decía la doctora Piedad, que tiene que ser simultáneo, conjunto, pero sobre todo responsable. Yo no puedo llegar a la casa, ya le hice la terapia de la fono, vea tele, coja la tablet mientras yo hago el oficio, hay que madrugar. Y uno tiene que dejar la casa arreglada, la ropa y todo, porque si estoy comprometido, entonces yo tengo que sentarme a hacerle la intervención que él requiere en casa. Eso no se puede dejar así a los 20 minutos nomás de la terapia. Y en este modelo hay una visión patológica de la discapacidad y en el modelo de atención centrada a la familia no vemos ninguna patología, vemos una oportunidad de aprendizaje. Todos nos capacitamos, todos aprendemos, todos podemos hacer lo mismo por nuestro hijo. Características de la familia y características del niño. Estos patrones que ustedes ven acá son muy importantes. ¿Cómo les parece que no todas las familias tienen o pueden tener la misma disposición de hacer las cosas como lo hacemos nosotros por cada hijo? Porque ¿cómo les parece que nosotros pudimos decidir, yo me quedo en casa y mi esposo se va a trabajar? ¿Cuántas familias de los niños y de las personas con autismo o solo está el papá o solo está la mamá? O están divorciados, o los dos les toca trabajar. Ese es el común, o lo cría la abuela. Es que no tenemos familias perfectas donde el ingreso sobra y todo se puede hacer así, pues, ¿qué necesita? Yo voy y compro, o venga, le traigo la tutora para que lo trabaje en la casa. Todos no podemos, entonces hay que analizar muy bien esas características para nosotros poder decir qué patrones nos está mostrando esa familia y ajustarle un modelo a la familia que puedan cumplir, porque si no lo van a cumplir, ¿para qué se lo hago? No podemos trabajar sobre supuestos, no, con qué cuentan, cuál es su recurso y con ese recurso, entonces, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Sí? En ese orden, obviamente, esto es un proceso que no hacemos nosotros como familia, esto no lo hace la psicóloga, no lo hace la fono, nos tantea, nos observa, nos analiza. Entonces hay terapia de familia donde nos llevan a los esposos y nos analizan la relación y si no está arreglada nos toca ir hasta 10 y 15 sesiones hasta que eso se organice. Pero es que tiene que funcionar. Porque si mi marido tira para un lado y yo tiro para el otro, se queda mi hijo en la mitad y ninguno de los dos va a hacer nada por él. Eso lo que va a llevar inevitablemente es a que se vea un buen desarrollo evolutivo del niño en todas sus áreas. Bueno, entonces, este término a mí me encanta, yo lo aprendí hace muy poquito, la andragogía. A mí eso me pareció tan bonito, porque es que es donde a mí me toca, porque yo digo, yo ya no necesito un pedagogo, pero qué bonito cuando me encuentro un andragogo, ¿cierto? Y esos son ustedes, mis queridos compañeros de SED hoy. El maestro, el profesional de la salud, el terapeuta, que vienen y me enseñan a mí, que ya estoy viejita, cómo tengo que hacer para enseñarle a mi hijo. ¿Ven la belleza? Entonces, quiero que vean la importancia de la capacitación familiar. Por ejemplo, si está el terapeuta con el niño, 1 hora de oportunidades de aprendizaje, es 1 hora, ¿sí o no? Eso es lo que tenemos derecho en cada sesión. Pero si yo tengo el terapeuta, la familia y el niño, tengo un mundo de oportunidades, porque es que ustedes no se alcanzan a imaginar el potencial que cada padre de familia puede desarrollar una vez está formado y capacitado. Cada padre es capaz de sacar la mejor versión de sí mismo cuando quiere ayudar a un hijo, pero eso no se logra si no tenemos la información. Tenemos que saber de lo que estamos hablando y para dónde vamos. Es muy linda la suma, 1 más 1 es igual a 3, y perdón con los matemáticos, pero aquí nos aplica. ¿Oye, pa?
¿Por dónde comenzar? Identificar necesidades y preocupaciones familiares. Para mí es muy importante ese terapeuta que yo llego así cargada con la cabeza grande y hablo como si yo estuviera representando muchas familias. Y llego y en la primera sesión él me escucha 1 hora, como lo hablábamos al mediodía. Eso es vital, porque es que ustedes nos leen y con eso se hacen una idea de lo que está pasando en casa y luego van y leen el niño. Y ahí sí tienen panorama completo. Y a eso le suman luego que van y revisan toda la historia clínica. Ahí sí se toman decisiones, se plantean objetivos y se aprovechan las oportunidades de la rutina diaria. No se trata de crear una rutina diaria que tenga que afectar la dinámica de todo lo que uno tiene en su hogar. Por ejemplo, nosotros mercamos el sábado. Nosotros vamos a misa el domingo y luego por la tarde visitamos a los abuelos y en semana nos acostamos muy temprano porque hay que madrugar. El terapeuta no va a ir a decirle, entonces que el martes visite al abuelo el miércoles para que le varíe la semana al niño. Yo soy partidaria y es lo que hemos hecho en este modelo con nuestro hijo, que la semana se le tiene que estructurar de lunes a viernes porque la vida funciona así. ¿Ustedes trabajan de cuándo a cuándo? Lunes a viernes hasta sábado mediodía, la mayoría. Sábado y domingo, ¿qué son? Días sociales, donde se le enseña lo que se hace diferente, donde se flexibiliza el horario, donde el domingo el niño puede tener un poco más de libertad, tiene espacio, se puede bañar tarde, no tiene terapia, no tiene colegio, el papá y la mamá se arrunchan, ve la casa desordenada. Eso tiene que pasar, pero si nosotros todo el tiempo, estamos tratando de cambiarle la rutina a la familia, ya la traemos difícil. Imagínense con un cambio de rutina que nos implique a todos, se nos hace imposible. ¿Qué debemos tener en cuenta? Costumbres y rutinas familiares, los gustos y las motivaciones del niño. ¿Cómo les parece que uno de papá sabe muy bien cómo es su hijo, pero casi nunca nos sentamos a escribirlo? Y cuando nosotros vamos donde un terapeuta que va a tratar a nuestro hijo y no sabemos qué le gusta, qué le encanta, qué le aburre, con qué se irrita, su color favorito, ¿qué va a poder hacer este terapeuta? Empezar a ir a llevar el niño a las sesiones o al grupo a tratar de leerlo y hacerle pruebas, porque el terapeuta tiene que tener un registro de ese niño para saber cómo intervenirlo y para saber qué le aporta dentro de esa planificación de rutinas. Entonces nosotros como familia tenemos el deber de ser capaces de describir a nuestro hijo. Importancia de las rutinas. Las rutinas son para las personas con autismo puntos de anclaje para la realidad. Ellos necesitan inevitablemente tener rutinas. No es si queremos, es que las necesitan. El principio de anticipación en nuestros hijos es fundamental. Tanto así que si usted no anticipa a un niño, le entran crisis después de que usted le cruza la puerta del apartamento y lo saca. ¿Para dónde vamos? Usted a la persona neurotípica le dice, por ejemplo, amor, vamos al supermercado y en la mitad del camino, no, pero paremos en el banco. ¿Usted le vio problema? No. Mi hijo sí, y con toda seguridad de todos los niños con autismo les parece una tragedia, o sea, ya dijeron que iban para allá, ¿por qué no me avisaron? ¿Qué es esto? Y ellos entran en una crisis porque obviamente necesitan anticipación, y si aparte no les dijeron nada, pues el niño sale totalmente alterado porque es que ellos necesitan saber para dónde. Entonces es muy importante tener orden y estructura, crear hábitos, información del tiempo, comprensión del entorno. ¿Todo esto para qué? ¿Para qué se utiliza una rutina? A mí me costó mucho tiempo entenderlo. Puede que todavía no lo maneje a la perfección, aún estoy aprendiendo, pero eso se lo agradezco al equipo que me ha tenido una paciencia enorme. Porque es que yo decía, ¿y para qué tengo que sostener una rutina tantos meses? No se supone que él tiene que aprenderlo todo. Las rutinas favorecen la confianza en ellos, es decir, ellos se van sintiendo cómodos en la misma actividad, en el mismo horario y van creando mayor flexibilidad y anticipación a lo que viene.
Entonces uno no puede pretender tener un hijo con autismo y hacerle una rutina para 8 días y el domingo por la noche, mañana es distinto, de 3 años. No, nosotros pasamos hasta 6 meses con el mismo plan porque él no podía la más mínima variación. Luego se le van haciendo los pequeños ajustes para flexibilizar esas rutinas, pero son pequeñitos hasta que el niño tolere flexibilización sin anticipación visual y que uno le pueda decir en la calle, íbamos para el supermercado, pero primero vamos a parar en el banco y luego completamos la tarea y el niño diga, bueno, y no pase nada, pero nosotros tenemos que caminar buscando eso, que los niños tengan capacidad de adaptación, porque ¿qué es lo que más le cuesta a una persona con autismo? Flexibilizarse. Esa es su gran deficiencia. Listo. Entonces, esa predictibilidad y la reducción de la ansiedad, adivinen en qué se traduce, en niños más tranquilos, en niños más calmados, en niños que tienen una mejor respuesta al entorno. Ustedes se sienten muy cómodos cuando les da la preocupación, cuando les da la pensadera, es uno se coge el pelo, la otra se come las uñas, caminan de un lado a lado. Nuestros niños con autismo pueden no hacer eso, pero sí se angustian y todos no lo saben expresar de una manera correcta. Y entonces pasa que tenemos comportamientos disruptivos en nuestros hijos que muchas veces son mal entendidos y mal interpretados por la sociedad y no son berrinchudos, no son pataletudos, simplemente pueden estar atravesando una crisis sensorial o una crisis por ansiedad. Bueno. ¿Cómo creamos rutinas? Entonces, hay unas rutinas básicas que se manejan, que son las rutinas de autocuidado, de alimentación, de vestido, de lo que es el hogar. Esas rutinas básicas establecen un horario, espacio y normas fijas. Ustedes no se imaginan lo que sirve uno tener una rutina como mamá, para ellos. Porque no es que me quede espacio para mí, porque es como en la rutina involucramos a todo el grupo familiar. Entonces ahí es donde viene lo que la doctora Piedad dice, yo no tengo quien me cuide, pero es que yo tengo que ser capaz de en el día sacar un ratico para mí. Es decir, si yo después del almuerzo no me puedo dormir 10 minutos en el sofá porque todos tienen que dormir primero y nadie me cuida al niño, grave. Por ejemplo, lo que decía es que el domingo es el día en que yo duermo hasta las 11 y les cuento, en mi casa sí es así. Pa' Dios, yo duermo hasta las 11 y yo no abro el ojo a ver qué está haciendo Isaac. Ellos se encargan y yo me levanto y miro dónde van y continuamos y no pasa nada. ¿Nos llevó años llegar a ese proceso? Sí, pero se puede, eso es lo que les quiero contar. Sí se puede que nosotros los cuidadores principales tomemos descanso, sí se pueden tener niños encajados en rutinas, ellos necesitan las rutinas, las agendas visuales y la anticipación visual. Entre menos, ayer me lo explicaban las doctoras, entre menos oralidad yo le tenga que hacer para reforzarle a mi hijo, más capacidad de autonomía le estoy dando a través de las imágenes. No disminuyen el lenguaje, simplemente potencian su capacidad de autonomía. Bueno, entonces, la constancia y la repetición. Les voy a poner un ejemplo rapidito de lo que es la música, la gran aliada. Nosotros teníamos unas rutinas muy fijas desde los 14 hasta los 3 años y medio, fueron milimétricas, tanto así que para cada momento del día había una canción fija y cada vez que yo le ponía la canción, él iba y se paraba al lado de lo que seguía. Si era la canción del angelito, él iba y se paraba al lado de la guitarra porque sabía que ya llegaba el tutor de música. Y los sábados que llegaba María Antonia, le poníamos otra canción que era muy festiva porque llegaba la hora de la diversión, iban a jugar. Entonces miren que si la música se utiliza no solo como elemento terapéutico, sino como elemento anticipatorio, no necesitamos estar encima. Mírame, ya viene, atento, te portas juicioso. No, hay que darle también ese poquito de libertad al niño para que él pueda determinar qué sigue. Y si no está atento, pues se sorprende, pero todo ese proceso se hace acompañado. Y hay unas rutinas específicas que también se tienen que planificar dentro de las rutinas de la agenda del niño. Por ejemplo, si nosotros somos de esos padres alternativos que los llevamos a musicoterapia, a hidroterapia, a equinoterapia, a todo lo que podemos darle desde nuestras capacidades económicas o desde nuestros gustos o nuestras creencias, eso también tiene que estar
en agenda. Esas actividades también necesitan anticipación, porque es que esas actividades extras específicas son las que los preparan más rápido para enfrentarse al medio. Porque es que yo lo estoy sacando de su zona de confort, yo lo estoy sacando de su casa. Y es ahí donde necesita el apoyo de la anticipación. A mí me preguntan los papás, y entonces uno llega al consultorio y ¿qué le tengo que preguntar al profesional? Que si sabe de autismo. Yo le digo, no, mire si tiene una agenda visual, y si no la tiene, entonces hay que enseñarle, porque profesional que no trabaje una agenda visual con una persona con autismo no sabe que es un principio de anticipación y le está haciendo una terapia convencional, con todo el respeto. Pero ellos necesitan una agenda visual, así de fácil es. Bueno, ambientes preparados. Cuando nosotros como familia decidimos hacer parte del proceso de habilitación, lo que tenemos que hacer es preparar cada espacio. Los espacios no se pueden dejar al azar. Esos espacios tienen que estar preparados, porque la anticipación también incluye que las personas que van a trabajar tengan los materiales necesarios, el tiempo para evitar la dispersión, para evitar que el niño pierda la atención, para evitar que se desdibuje el proceso que se está haciendo con él y algo más atractivo le pase por allá, entonces él pierde el foco. La idea es que tengamos todos los materiales listos y que él pueda trabajar ordenadamente. Bueno, entonces ya acabó el librito. El librito mío era muy chiquito. Bueno, ya, no era el librito porque ya las doctoras hicieron un trabajo estupendo y me falta estudiar mucho para poder dar a esa altura que es ligas mayores. Lo que quiero mostrarles es cómo humildemente nosotros lo hemos hecho en casa. Bueno, entonces, ustedes ya tienen todos los signos. Detección temprana, cómo hacer. ¿Cómo les parece que de todos esos signos que aparecen ahí, Isabel los cumplía todos? Entonces, cuando yo me di cuenta que todo eso estaba pasando en mi hijo, nos tocó reaccionar. ¿Cómo reaccionamos? Una ruta familiar. Esa ruta familiar fue informarse, incluirse e intervenir. Yo me informo, luego de informada me incluyo. Me incluyo en todos los procesos y luego de que estoy incluida, intervengo. Hay una ruta, no se puede hacer todo el mismo día. ¿Cómo me informo? Investigo, estudio, busco, aprendo, le pregunto al terapeuta. ¿Cómo me incluyo? Fácil. Asisto a todas las citas médicas con los especialistas, no mando a la niña, no mando a la niña, la mamá o el papá. Solicito al pediatra para terapia familiar, porque es que no conozco a la primera persona que le hayan dicho el psicólogo, el equipo interdisciplinario, sí, le confirmo que su hijo tiene autismo, hayan salido toteados de risa a hacer una fiesta. Eso es un golpe que lo deja uno como seco, y eso duele unos días, unos meses, unos años, que algunas familias nunca se recuperan. Y eso tienen que saberlo ustedes. Hay familias que jamás terminaron el duelo del diagnóstico. Y nunca ese niño avanzó, nunca. Porque si la familia no hace un proceso de aceptación y si ese duelo no se termina, ¿qué calidad de apoyo se le van a ofrecer si vamos a trabajar desde el dolor? Entonces hay que cuidarnos de eso. Asistir con el niño a las terapias, a todas las que el neuropediatra determine y a todas las que yo le quiera suministrar como familia. Solicitar al profesional que atiende en terapia al niño plan casero. Ay, qué pena, muchos profesionales no les gusta. Y cuando uno va y le dice, tú me regalas el plan casero, yo sé que muchos dirán, esta mamá es de las intensas, pero ¿por qué a mí? Como se veía de bonita y calladita mientras yo hacía la terapia. ¿Cierto? Pero es que si yo no tengo un plan casero para llevarme a casa, todo el trabajo del terapeuta se quedó ahí, en el escritorio del terapeuta. Porque como yo no soy profesional en la salud, ni tampoco tengo la formación académica para saber cómo rehabilito o habilito a mi hijo, necesito que me explique y que me evalúe. Bueno, ¿cómo intervengo? Entonces, realizo ajustes locativos para la comodidad del niño, con asesoría y vigilancia del equipo disciplinario o del profesional a cargo o de la persona que tenga los lineamientos para hacerlo. Yo no puedo ir a revolcar la casa sola para crearle un mejor ambiente al niño, por el contrario, el solo hecho de modificar la lógica de acomodación de la casa
ya lo va a perturbar. Recuerden que ellos se hacen mapas mentales. Entonces ellos tienen perfectamente y milimétricamente calculado usted cuántos platos tiene, así él no sepa contar. Pero él sabe cuándo falta lo más chiquitico. Entonces no podemos arriesgarnos a descontextualizarlo de su ambiente natural porque sería entorpecerle el proceso que queremos implementar y modificar las pautas de crianza. Cierto que los niños neurotípicos uno no les tiene que hacer tanto. Como decía mi mamá, es que se crían solos, es más fácil. Eso es una anécdota muy personal. Cuando a mí me empezó la angustia, que fue desde, quizás tenía menos de 2 meses, yo le decía, mamá, es que el niño es raro. Y ella tranquila, y yo decía, pero ¿por qué? Solo me preocupo yo. Amor, el niño es raro. Ay, espere que hable amor y verá que ya. El niño es raro. Sí, mi hija, yo lo sé, pues tranquila que ya vamos a saber. Y yo le decía a la gente, cierto, quizás es diferente. Ay, un niño se ve muy normal. Yo decía, estoy loca. Aquí no fue. Y así pasa con muchas familias. ¿Y cómo les parece que era que mi mamá decía que tranquila? Y ella siempre sabía qué necesitaba mi hijo. Ella sabía cómo dormirlo, ella sabía cómo le gustaba el tetero, ella sabía por qué esa ropa le picaba, ella sabía por qué le tenía que apagar la luz. Y yo siempre decía, pero mi mamá parece bruja, o es que a mí me quedó grande. No, es que con mi hermanito fue igual, entonces ella ya estaba entrenada, para ella fue más fácil. Cuando yo le fui a decir a mi mamá, mamá, yo ya tengo el diagnóstico, me dijo, mi hija, ¿y usted se preocupa? Cría a su hermano sin ayuda, ahora no vamos a poder las dos, hágame el favor. Qué desarmada, ¿cierto? Y yo buscando cómo decirle para que no se sintiera mal, y ella ya se había preparado. Lo mismo con papá, cuando se lo dije me dijo, no le digamos todavía a Robinson, miremos qué hacemos. Y qué susto. Y cuando se lo dije a Robinson me dijo, sí será verdad. Vamos a buscar el diagnóstico. Ahí fue cuando llegamos a Dina y lo confirmamos y fue uno de los momentos más duros de nuestra vida, pero porque nos dio físico miedo. Yo no sentía sino miedo. Les voy a contar algo. Cuando yo tenía la prueba de embarazo en la mano, a mí no se me ocurrió pensar nada más, sino que yo le dije a la amiga que estaba conmigo, y yo sí seré una buena mamá. Yo no sé ser mamá. Cuando a mí me dieron el diagnóstico tuve el mismo miedo. Y yo sí seré capaz. No es porque me tocó a mí, no, qué susto, es que va a requerir mucho y yo sí estar en capacidad de hacer todo eso por este chiquitico. Entonces, después de que todo eso pasó, nosotros tuvimos que hacer adicional a que ya teníamos un diagnóstico, entonces ahorita teníamos que ir a intervenir desde la parte clínica. Porque resulta que no todos, pero algunos sí traen comorbilidades asociadas, no todos, algunos traen 1, 2, 3, pues estamos hablando de mi chiquis, y mi chiquis de 18 meses ya tenía 16 diagnósticos clínicos asociados a su condición de autismo, eso era insoportable para él, entonces nosotros teníamos que luchar más por mantenerlo vivo que por tratar su autismo. Y muchas familias de las personas que están aquí sé que han batallado más por tratar de tener su hijo sano que por su propia condición. Esa es una lucha que nosotros damos a diario callados, porque la gente los ve tan bellos, porque ellos son muy bellos, ellos cargan luz propia, que eso pasa desapercibido, porque no es bonito que andemos con cara de pobrecito y míreme el niño con pesar de nada, ni son especiales, como decía un video que vi, ni son angelitos ni son especiales, porque especiales solo la pizza, son personas, son maravillosos. Esta ruta de atención es una ruta que estamos trabajando desde la red para hacerla asequible y que todas las personas que tengan acceso a nuestra red puedan saber cómo se hace este recorrido. Porque hay un médico globalizador y hay unas derivaciones a las que sí o sí tenemos que frecuentar para poder hacer el abordaje clínico. Adicional, esto es muy sensible. Bueno. Adicional, hay una triada de atención y de evaluación y es llegar al momento de la reconfirmación diagnóstica. Eso nos lo explicaron muy bien hoy. ¿Cómo se hace?
Un equipo transdisciplinario de una FON, una FIS, una TEO, una PSICO, tienen que hacer una valoración para reconfirmar si es que al psiquiatra, al neuropediatra o al psicólogo le quedaron dudas, o es un diagnóstico que requiere apoyarse en diagnósticos diferenciales porque es un poco complejo dada la condición del niño. Entonces, después de que ese equipo terapéutico hace esa reconfirmación, entonces ahí es donde les voy a poner estos ejemplos. Esto es una minuta alimentaria de mi hijo. Las cantidades son muy pequeñas, no puede sobrepasar las 1160 calorías diarias por su condición clínica. Si se supera, se sopla así, o sea, se engorda rapidísimo, aún sin comer nada procesado. Entonces yo como mamá tengo que ir donde la nutricionista y decirle, ¿yo cómo hago para aprender a calcularle a mi hijo? Enséñeme. Y yo me voy para la casa con mi esposo, con mi papá, y cogemos todos los alimentos y empezamos a mirar composición, aporte calórico, qué se le da, aprender a leer etiquetas. Eso es intervenir, eso es incluirse, eso es participar en la condición clínica de mi hijo y velar porque esté bien. Por ejemplo, voy para donde el neuropediatra, lo mínimo que yo tengo que llevar es un reporte de los terapeutas que lo han visto y de cómo va. Y adicional, yo tengo que llevarle una agenda donde se evidencie qué le estábamos haciendo. Esto es un ejemplo de una semana X hace 2 años. Porque es que él tiene que ver qué intensidad horaria le estamos poniendo, y como es un trabajo simultáneo y conjunto, pues entonces él va a decir, le quitas de esta, le pones de esta, porque el avance muestra que tiene aún más deficiencia motora que de lenguaje y necesitamos empezar a compensar porque ya evaluamos. Entonces, esto también es un modelo de intervención desde la familia. Bueno, esto se me fue por allá. Ay. Hay que hacer un formato para citas. Ustedes sabían que lo mínimo que uno tiene que hacer como familia es corresponderle al Estado la oportunidad que nos dan de acceder a un servicio médico. Uno no puede llegar al servicio médico después de 4 meses de espera de una cita con un neumólogo, con un niño con asma, y si le vea, doctor, es que a él de vez en cuando le da como tos. Sí, ¿qué día se ahogó después de toser mucho y vomitó? ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Eso es un irrespeto. El profesional, ¿qué le va a decir? No, pues hagamos exámenes porque es que su información no es confiable. Hay que hacer un cuadrito, anotar en un papelito, mire, el día tal lo saqué a tal parte, le di de comer tal cosa y después vomitó, se ahogó en la casa por esto, pasó esto, y uno lleva todo anotado. Ustedes tienen 20 minutos de cita para resumirle 3 meses a un profesional. Aprovechen. Lo mismo al maestro, lo mismo al terapeuta, lo mismo al educador, a cualquier persona. Hay que ser juiciosos con el informe que se le presenta a los profesionales, porque de su veracidad y de su claridad depende la directriz que va a recibir de cada profesional. ¿Y quién es la responsabilidad? De los familiares. Si es la mamá la que está al cuidado, la mamá. Si es el papá, el papá. Y si de pronto está uno bien de buenas y le toca a los 2 o a los 3, y se va el abuelo también, y el médico sabe que la cita es engallada y nos deja entrar a todos. ¿Qué pierden? Todos estamos ganando. Entonces, este es un cuadro que le llevamos a nuestro hijo de control de vías respiratorias y patrón de sueño, porque es que adicional, él también tiene un trastorno de sueño. Pues adicional a todo lo que ya tiene. Entonces yo tengo que ser muy juiciosa para saber si él requiere o no medicación. Tengo que llevarle todo esto al médico para que él evalúe si es alérgico, si es clínico, si fue secundario a un proceso infeccioso, si lo que haya sido, y no que sea netamente comportamental. Bueno, entonces pues las fotos no se ven muy claras, pero es que no son fotos de cámara profesional, eso era desde que nació con el celular, entonces algunas se verán muy bien, otras no. Les voy a contar un poquito cómo hicimos nosotros desde el momento que nació. Cuando Isaac iba a nacer, mi papá me trajo un libro de la escala del desarrollo, pero no el abreviado, la completa. Yo, mamá, que no tenía ninguna formación, leyéndome eso, yo, que tiene el reflejo del paracaidista, que lo ponga en posición prona, que en la supina tiene que desarrollar tal habilidad y perderla a los tantos meses. Yo decía, ¿esto cómo me lo como? Esto es muy difícil para mí, yo no entiendo.
Pues iba en internet y buscaba qué era prona, supina, y buscaba videos, entonces yo iba y le hacía lo mismo al niño y yo, no lo cumple, no lo cumple. Cuando iba donde el control de crecimiento y desarrollo, yo, doctor, ¿cómo le parece que el niño no cumple todo esto? Mamá primeriza, exagerada, y yo, no, no puede ser. Pero sí es obvio que no lo cumple. Y seguíamos, y todos los controles de crecimiento y desarrollo, limpio. Oiga, su muchacho es muy avispado, y llevaba 10 horas girándole y él no se había dado cuenta. Y tan avispado. Entonces miren que esas señales de alerta se pasan desapercibidas. Aquí pueden evidenciar a Isaac, tenía 2 meses y medio, pasaba 2 horas en esa posición, sin mover las piernas, sin levantar los brazos y sin quitar la mirada de ese móvil. Y yo le decía a todos, véalo pues, ¿sí ve que sí es raro? Entonces yo le hablaba y él no me miraba, y yo era maldadosa, pero yo hacía todo eso cuando no estaba mi marido. Entonces yo iba y él estaba en la cuna y yo iba a la cocina y prendía la licuadora. Este niño se desconfiguraba y apenas se volvía y se calmaba, volvía y entraba a la habitación y le daba duro en la puerta y no hacía nada. Y yo, ¿si es sordo o no es sordo? ¿Cómo es que es la cosa? Pasaba el carro de la basura y el niño relajado. Yo gritaba relajado, lo llamábamos por el nombre, no nos miraba, pero el papá hacía un arreglo con un taladro el sábado y lloraba toda la tarde y no dormía por la noche. Yo decía, ¿será que la sordera de él es selectiva? Ustedes no se imaginan lo que yo alcancé a pensar. Yo a ratos no dormía de pensar, ¿será que él es sordo o será que tiene otra cosa? Pues como en ese tiempo yo no tenía la menor idea de que era un trastorno del desarrollo, yo me imaginaba que lo que tenía era, en mis tiempos yo decía un retardo mental, ahora muy técnica, entonces un déficit cognitivo, ¿cierto? Pero entonces eso fue a los 2 meses. Mírenlo pues, él tenía 7 meses y medio, fue la primera vez que se sentó sin que le pusiera la herradura porque él no era capaz de sostenerse. Entonces mi papá muy sabio me dijo, mija, corra toda la sala para un lado y le hacemos un rincón en el piso para que él aprenda y evitémosle el riesgo porque se nos cae, como tampoco tenía, él de 7 meses y medio tampoco volteaba sobre sí mismo, entonces me decía, se nos cae de la cama. Y le hicimos eso en el rincón de la casa, entonces le forramos el piso, sus cosas, y yo me pasaba todo el día en el piso con él, todo el día. Luego fueron pasando los meses, entonces miren cómo fue cambiando mi sala. ¿Ustedes ven muebles? ¿Qué les parece que yo no tenía sala? Sí la tenía, pero repartida por la casa, porque para nosotros lo más importante era que Isaac pudiera alcanzar los hitos del desarrollo. Si eso no se daba, nunca iba a poder lograr que tuviera desarrollo cognitivo, porque si no camina, si no salta, si no se mueve, ¿cuándo va a aparecer el lenguaje? Esa oportunidad se pierde. Bueno, entonces ese fue el día que hace 4 años jugó Colombia el primer partido en el Mundial. Entonces le tomamos esa foto porque fue el segundo día que gateó. Entonces para nosotros era sumamente valioso, porque yo decía, no, pues el libro dice que si tiene patrón cruzado es porque hace así, para gatear, nos vamos muy bien, y yo estaba feliz solo porque había hecho ese pedacito, sí, había alcanzado un hito del desarrollo, eso me daba pie a que aquí algo estaba pasando bien, algo, ¿qué era? No sé, porque de eso no sabía, pero entonces en ese momento fue muy grato ya empezar a verlo deambular por la casa, ya no estaba estático. Luego, de ahí ya vino el caminado, pero entonces, ¿cómo les parece? Que él no caminaba, él se golpeaba con todo. Entonces, el día aquí y allá se había caído 5 o 6 veces y parecía que mantuviera borrachito. Se iba contra todo. Y María ya se nos tuvo que retirar, pero cuando lo llevamos a terapia, él solo entrando le destruía el consultorio, no por maldad, sino porque él se iba contra la mesa, contra la coca de los juguetes, y yo siempre parecía como un arquero, yo era así. Por todo, y yo salía a la calle y preferíamos cargarlo porque se caía y se golpeaba. Y yo decía, ay, el niño está como muy débil y no es falta de comida. Pues el niño está bien alimentado, si está enfermito de otras cosas, pero es muy débil. Entonces en ese momento decidimos, una noche cualquiera, yo me puse a ver internet, que ha sido pues el amigo de todas las mamitas aquí presentes,
y descubrí que es que había un método Sunrise. Entonces el otro día yo, papá, necesitamos que vaciemos la habitación, amor, desbarátele todo, sáquenle todo, reordenamos y le vaciamos el cuarto. Y me entré, ahí tenía el niño 14 meses, en esa foto. Me entré a ese cuarto con él 8 meses a observarlo y a notar qué hacía, qué no hacía, cómo lo hacía, por qué se alteraba, cómo se alteraba, porque yo me vi el video de Sunrise y yo dije, si esa mamá pudo analizarlo, yo también, ¿por qué no? Yo también puedo. Luego de que analizamos cómo era lo que le gustaba y lo que no, empezamos a llenarle el cuarto con los elementos necesarios y los apoyos. Miren el tamaño de los pictogramas, eran de una hoja carta, esa era su agenda de la mañana. Ahí le estaba mostrando todo lo que íbamos a hacer. Así fue como empezamos a tener atención conjunta y él ya se comunicaba con nosotros. Ay, no se puede hacer tan rápido. Bueno, luego aparecieron las agendas visuales. Ustedes han escuchado todo el día hablar que necesitan agendas, que necesitan anticipación, que ellos requieren un apoyo visual que les permita anticiparse. Eso es una agenda visual. Eso es un apoyo visual, esos son pictogramas, se le especificaba con quién iba a hacer la actividad, con mamá, habían fotos de todos, y luego se le ponía lo que tenía que hacer, pero entonces es donde yo decía, aquí es donde me sirve el ABA, yo descomponía esa tarea en pequeños pasitos que él me pudiera entender, porque yo quería que él pudiera cumplir esos objetivos así chiquiticos, chiquiticos, chiquiticos en habilidades de la vida diaria o en lo que fuera. Entonces yo en ese momento yo creía que yo sabía que era ABA y yo decía, no, es que entonces el ABA es descomponerle la tarea así, porque obviamente yo no sabía que era ABA, ¿cierto? Entonces yo decía, no, pero entonces estoy utilizando un sistema de comunicación aumentativa y alternativa que se llaman los pictogramas. Y yo me sentía muy feliz porque estaba haciendo el apoyo que mi hijo requería. Obviamente que con el paso de los años y todo, fuimos aprendiendo y se ha ido organizando. Bueno, luego empezamos el manejo de los rincones. Esto es un método del Teach y es que en la casa hicimos 8 rincones para facilitarle a él las áreas de desarrollo que tenía que trabajar. ¿Sí? La primera era la área de juego libre, que era su cosita de su mesa didáctica. Se marcaron las áreas más importantes de la casa, entonces estaba el baño, la cocina, el patio, porque yo le tenía que enseñar a él por dónde podía transitar solo y por dónde no debía pasar, porque como no tiene ni advierte peligro, yo tengo que enseñarle qué es peligroso, si él no se da cuenta yo se lo enseño. Luego, este es el cuarto de él, entonces entramos y habían 8 rincones, este era el rincón de juego, este cuarto es hace 3 años, el rincón de juego libre, el rincón de motricidad fina, adivinen por qué estaba ahí metido en ese espacio tan chiquito, porque es que si algo lo aprieta se calma. Otros no, otros necesitan es que nada los apriete para estar comoditos, porque es que ay, sí, como que no, a la ropa apretada, entonces cada niño es diferente y él buscaba sus espacios. Este es el rincón de motricidad gruesa, vestibular, propioceptiva, entonces en esas tulas habían balones, habían pelotas, habían caballitos, habían escaleras colgantes, había todo lo que él pudiera necesitar, porque como su condición clínica no permitía que lo sacáramos a otros espacios, yo tenía que darle en la casa todo lo que él necesitara. Yo no le podía negar a mi hijo el placer de montar en un columpio, el placer de subirse y de patear un balón, pero si yo no lo podía sacar a la calle, entonces tampoco tenía infancia, no, ¿qué tal? Bueno, tenía su balón de entrenamiento, que en ese momento yo no sabía cómo usarlo, pero jugábamos con él, hasta que ya llegó el terapeuta y nos fue formando, nos explicó, nos enseñó y ya lo hicimos muy funcional. Acá, como pueden ver, en la habitación de él se instaló una viga con muchas argollas para poder colgarle todos los elementos de té o de fisio, lo que se requiriera. Entonces se le colgaba la hamaca, se le colgaba, esto pasa muy sensible, se le colgaban las hamacas, adivinen, la de abajo era para el papá y la de arriba para el niño. Bueno,
Se le colgaba el columpio, las barras para ayudarlo a que se sostuviera cuando necesitamos empezar a trabajarle fuercita en miembros superiores porque no sabía poner las manitos para que no se reventara la carita cada vez que se caía. Todo se fue pensando así como milimétricamente. Luego ya vino la oportunidad de trabajarle miembros superiores e inferiores al tiempo, entonces ya empezamos a trabajarle las escaleras colgantes, lo que requiriera más exigencia, y todo eso lo hacíamos desde casa. Obviamente miren la sala, ya cambió, la sala ya tiene un tapete de espuma, porque como él estaba más grande necesitamos protegerlo más, porque se golpeaba mucho. Y le teníamos túneles, ahí estábamos completando un circuito. Imagínense que estamos en una terapia de lenguaje y estábamos haciendo un circuito motor. Adivinen por qué, porque es que ninguna terapia puede aislar la otra, es decir, no sirve sentar al niño solo a terapia de lenguaje y luego va a terapia ocupacional y la terapeuta ocupacional no habla porque necesita solo es cumplir, no. Tiene que ser un trabajo articulado donde cada intervención le aporte al niño lo que necesita para cumplir el objetivo que se le está trabajando. Luego le conseguimos el rincón musical y obviamente pues era feliz, ¿cierto? Todos al tiempo. Él los bajaba todos y los tocaba al tiempo, pero necesitamos que empezara a soportar el ruido y que reconociera los instrumentos para luego llevarlo a una clase de música. Hay que prepararlo. Luego le construimos el rincón del lenguaje, obviamente con el espejo, una mesa estrecha, las cajas TISH, todo el material de soplo, de texturas, bueno, todo lo que nos iban indicando los terapeutas se fue construyendo. Luego pusimos un espejo que era el peinador de nuestro cuarto, porque nuestro cuarto ya estaba con la cuna de él, entonces ese espejo estaba estratégicamente ubicado en la mitad del pasillo. Si yo estaba sentada en la sala, yo lo veía en su habitación, y si él estaba en su habitación, él nos veía de la sala. ¿Adivinen para qué? Para crearle independencia, para que él aprendiera a estar solito y que pudiera aprender a aburrirse en su cuarto, a ver si se desarrollaba esa creatividad, porque si yo todo el tiempo estaba diciéndole qué hacer, pues él aprendió a obedecer, ¿sí? Para eso se construyó, y ese rincón se llamaba el rincón de la imitación. Ahí aprendimos a bailar, a saltar, a disfrazarnos, a ponernos sombreros, a hacer las praxias en el espejo, todo lo que era miofacial para desarrollarle a él todos estos músculos fonoarticuladores que le favorecieran su lenguaje. Porque no había, ahí yo no tenía lenguaje de mi hijo. En ese momento mi hijo era no verbal, estamos en los 3 años. ¿Listo? Luego hicimos una estrategia de alimentación. Perdónenme, puede que todo esto no sea correcto, puede que no sea lo que un profesional en este momento recomienda, pues yo les estoy contando nuestra experiencia y a él le funcionó, ¿cierto? No es ley, simplemente a él le funcionó. Le hicimos una estrategia de alimentación donde le presentábamos todo lo que se debía comer, pero tenía premio. Porque si él tiene un trastorno de la alimentación y adicional su alergia alimentaria incluye más de 60 alimentos, lo poco que tenía para comer tenía que ser muy atractivo, pero un plato de sopa no era atractivo para un niño que todo lo que come le hace daño. Pues entonces la tabla era su reforzador. En ese momento, ¿qué era más importante? ¿Que comiera o exigirle que tenía que sentarse a la mesa sin dispositivo electrónico? Se tenía que alimentar y tenía que sobrevivir. Esa era mi necesidad imperiosa, que aprendiera a comer. Después, con las pautas adecuadas, yo iba a lograr ¿qué? Manejarle la conducta, quitarle el reforzador. Aquí está María en una sesión, estábamos empezando categorías de medios de transporte, entonces como pueden ver, imagen, objeto concreto y yo detrás dándole todos los apoyos al niño. Porque él no tenía fijación de mirada, él no tenía seguimiento instruccional, mejor dicho, casi nada. Estaba con nosotros, pero no, o sea, yo no podía interactuar con él. Entonces yo me hacía por detrás, le llevaba la manito, le entregaba a María, yo le recibía. Esa era nuestra labor. Eso es intervención familiar. Y estamos trabajando, eso era un sábado a las 4 de la tarde. Y adivinen dónde estaba mi papá y mi esposo. Parados de este lado, el uno tomaba la foto y el otro estaba filmando, porque después teníamos que verlo para ver qué teníamos que hacer en toda la semana. Listo. Aquí estaba con su profesor de música, Alex. Miren la felicidad.
pero si yo le hubiera presentado esa guitarra sin haberlo anticipado, no me la recibe. Entonces fueron como 4 o 5 meses de presentarle los instrumentos hasta que llegó el profesor de música a la casa. Aquí, por ejemplo, están en la zona de recreo. Se pasa súper. Esa piscina con pelotas que ustedes ven ahí, no se sabía quién la disfrutaba más. Estaba en la sala de la casa, si mi esposo o el niño. Pero eso también es compartir una actividad. Necesitábamos que Isaac aprendiera a tolerar, tuviera control postural, hiciera una cantidad de cosas que le costaban físicamente. Y como al papá también le encantaba, pues actividad para los dos. Es una piscina pequeña, tenía 1,20 por 1,20, pero nos metíamos todos si era necesario. Y no necesitábamos unas grandes estructuras, no, desde nuestro recurso, desde esta capacidad, también desde esta capacidad, lo que uno puede hacer en su casa. Luego empezamos ya a entender un poco más lo que era la integración sensorial y nos dimos cuenta que ese era uno de los grandes déficits de mi hijo, cómo percibía el mundo. Él se alteraba por todas las texturas, para él todo lo que fuera de contacto, y él me hacía así. Entonces yo le iba a abrazar y me ponía la manito y yo, por Dios. Entonces aquí le compramos una piscina inflable. Si ustedes pueden ver atrás hay un papel craft pintado. Acabamos de terminar una actividad donde le habíamos pintado manos y pies y habíamos jugado haciendo una terapia de lenguaje. Y luego, para regularlo y que pudiera bajar su nivel de alerta, lo metíamos a una piscina con alberjas. Luego lo sacábamos, lo duchábamos, un tetero y a dormir en nuestra casa. Así es como nosotros trabajamos porque eso no se para. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles la fisioterapeuta, Jimena. Jimena iba a hacerle fisioterapia al niño y yo le dejaba su celular. ¿A mí qué me importaba? ¿Que se dejara hacer la fisioterapia o exigirle que se tenía que comportar como un adulto porque el profesional estaba trabajando con él? Ese elemento visual es temporal. Luego se le puede retirar, pero si ese es su reforzador, para mí era correcto porque yo tenía otra prioridad en ese instante y era simplemente que él se dejara atender en su deficiencia. Aquí pueden ver las agendas visuales para aprender qué ropa ponerse para cada ocasión, el baño marcado para enseñarle a dónde se tenía que ir a hacer chichi, popó, porque él no controlaba esfínteres y aún solo controla orina diurna. Y esta es mi nueva casa, ya tomó forma de casa, ¿cierto? Uno la ve y uno dice, ya hay casa. ¿Por qué? Porque es que a medida que él va cumpliendo ciertos hitos del desarrollo, se tienen que ir retirando esos apoyos, porque si yo le dejo los apoyos toda la vida, adivinen qué va a pasar con él. No avanza. Porque si siempre tiene todo el apoyo de otro o del medio, simplemente su esfuerzo se minimiza. ¿Y qué pasa con un niño que no se exige? No avanza. Exacto. Acá, por ejemplo, pueden ver que el cuarto se reestructuró. Entonces utilizamos un método que se llama el método integrativo. ¿Cómo trabajan las escuelas, los profesores que están acá? Hay un material de trabajo y el material siempre está guardado en un área. Hay una mesa de trabajo y lo mínimo que tiene que haber en un salón de clase es orden con el material, ¿cierto? Pues entonces yo pensando que yo quería que mi hijo fuera a la escuela, ordenamos el cuarto de esa manera, preparándolo para que cuando llegara al sistema educativo no extrañara el método. Entonces simplemente pusimos todos los cajones con todo el material numerado, sus juegos favoritos siempre estaban muy altos para favorecer que tuviera que hablar para pedirlos. Por ejemplo, miren cómo se transformó el rincón del lenguaje y ya en esta repisa que pueden evidenciar encima del espejo se trabajaba todo lo que es la agenda visual con él. Es decir, se le pegaban los pictos en esa repisa de lo que se iba a trabajar con él en el día, él iba por el material,
lo sacaba, lo ponía sobre la primera repisa, terminaba una actividad, guardaba el material en el cajón. Así se le enseñó que era la terminación de una actividad. Puede que ahora ya no sea capaz de terminar muchas, porque muchos procesos han cambiado, pero se hizo la tarea de entender que era ir a buscar, sacar, utilizar y volver a guardar. Y él en este momento, usted va con él en la calle y yo me hago la que se me cae la bufanda y me dice, ay mamá, casi olvidas tu bufanda, y me la pasa. Ve una cuchara en el piso y va y la guarda en el lugar. Para eso se trabaja, porque si él aprende a guardar, guarda cualquier cosa y la guarda correctamente. Bueno, y como él no soportaba mucho el contacto físico para llevarlo de la calle, entonces don MacGyver se ideó que se iba a comprar un morral y le mandó a hacer una correa aquí, otra correa aquí, y le puso un arnés de seguridad que soportaba 270 kilos fuertes. Y yo decía, eso no es como mucho. No, no era mucho, reventó 2. Porque, ¿qué queríamos nosotros lograr? Que él conociera que había un límite, y el límite era la distancia de la cuerdita. Entonces íbamos con él por la calle y cuando él intentaba pasarse, él sentía que la cuerda no le daba más y regresaba a nuestro lado. Pero yo no tenía que estar encima, quieto, no se baje, cuidado, el carro pisa. No, había que darle la posibilidad al niño que fuera capaz de entender por cognición propia que había peligro. ¿Cómo? Mostrándole hasta dónde podía llegar. Bueno, ya para terminar, les quiero contar cuál es la historia de mi hijo en foticos. Entonces, soy Isaac. Nací con una bella sonrisa. Tenía 4 meses y fue la primera vez que lo pude sentar sostenido así por detrás. Fue la primera foto que lo logramos sentado. Dios me regaló una mirada sincera. Mucho, ¿cierto? ¿Qué les dice esa mirada? Dura, ¿cierto? 9 meses. Ay, esto se vuela. Bueno, si quieres, ¿me puedes ayudar a pasar lo que se está disparando? Bueno, unos padres que me aman. Miren que sí podíamos hacerle una fiesta. Adivine cuántos invitados éramos. 8, los abuelos y nosotros. Pero era fiesta y había torta. Él no podía comer, pero nosotros sí, y habían bombas, y habían regalos, y había música, porque es que el día que él estuviera listo iba a soportar 50 invitados, pero ya sabía cuál era la dinámica de una fiesta. ¿Ven por qué es tan importante el objetivo familiar? Ay, esto. Unos abuelitos que me miman. También tengo unos abuelitos que me miman, mi padre y mi madre. Mis suegros, los papás de mi esposo, también lo adoran, o sea, él tiene quien lo quiera. Tengo unos tíos para los que soy como su hijo, es verdad. ¿Qué tiene Isaac en la mano? Un ventilador. Ahí habíamos disminuido la estereotipia. ¿Cómo les parece que cuando él tenía 8 meses, para yo poder sacarlo de la casa, me lo ponía en una mano acá? La pañalera atrás y en esta mano otro ventilador, y yo entraba a los hospitales con él así. ¿Saben cómo lo pusieron en el hospitalito? Llegó el niño de los ventiladores, porque no atravesaba ninguna puerta sin un ventilador, no se movía a ningún lugar sin un ventilador. Y no, ¿yo qué necesitaba? Llevarlo al médico. Pues yo me cargaba el ventilador, pero se llegó el punto en que yo decía, pero es que yo no puedo andar con un ventilador toda la vida. Esto es increíble. Llegamos a tener 25 ventiladores diferentes. Era una colección así en la repisa, de mayor a menor. ¿Cómo les parece que él ya anda con un ventilador que es así de chiquitico y ya no es de pilas? Es manual. Adivinen para qué. Para que trabaje el tonito de la mano y apenas se canse lo suelte. Entonces le estoy disminuyendo la estereotipia, pero se la estoy haciendo funcional. Él tiene que hacer algo. Y también le compro el que tira agua, entonces sirve para ir a recochar el ratico con los papás. Pero miren cómo se le tiene que volver una estereotipia, una socialmente más aceptable. Tengo muchas opciones para jugar. En esa foto de allí fue la primera vez que Isaac dijo caja y coca, y estábamos solos, y se lo grabé. Se me imaginan la emoción que me dio, casi me muero. Y obviamente, pues uno de sus signos más notables, todo lo apilaba, o en horizontal hacia abajo o en vertical, pero esos eran sus juegos. ¿Adivinen quién está detrás? El abuelo.
Tengo a mis perritas Juana y Josefina, ahora tiene una nueva, María Berenice. Y es así, una cosa chiquitica, y es su adoración, porque yo le quiero enseñar a tener responsabilidades. La tiene que alimentar, la tiene que cuidar y la tiene que consentir. Porque de lo contrario, cuando esté grande, no va a cuidar ni su propia vida. Y yo quiero que él sea capaz de hacerlo todo, pero quiero hacerles una aclaración. No quiero llenarme de expectativas. Y nosotros como familia hace muchos años decidimos que se vive el día a día, no más. Yo no quiero cargar a mi hijo de una responsabilidad social y moral con nosotros cuando tú seas grande y vayamos a tu grado y la universidad. Dios me lo va a prestar hasta ese momento. Dios me va a permitir a mí estar en ese momento. Yo solo necesito que sus días sean memorables, uno a uno, sin cargarlo de lo que no puede y sin llenarme yo de expectativas que nadie me va a cumplir. ¿Para qué más frustración? No se necesita. Entonces, un día a la vez, eso hacemos nosotros con él, un día. Los cumpleaños se organizan faltando 2 o 3 días, porque yo no sé qué va a pasar, ni a nivel familiar, ni con él. Entonces, un día a la vez. Acá, voy al restaurante con mi familia. Claro, se puede, con todos los apoyos que haya que darle. Le llevo la agenda visual, le llevo la tablet con la agenda, o le llevo la libreta con la agenda dibujada y se le especifica cuándo empieza y cuándo termina la actividad. Esta es la primera foto donde Isabel me dio un abrazo. Tenía 2 años y medio. Fue la primera vez que me dio un abrazo. Estaba con mi mamá, pero ustedes no se imaginan lo que yo sentí. Porque ese día me di cuenta, quizá me reconocía como su mamá y no como su cuidadora. Fue muy bonito. Tengo un disfraz de ratón. ¿Y cómo les parece que él todos los años se disfraza de Mickey Mouse? Todos los años, todos los años, todos los años le compramos un disfraz más grande. ¿De qué te vas a disfrazar este año? De Mickey Mouse. Pero hay otros, no, de Mickey Mouse. Y todos los años. Pero les cuento un avance, este año se dejó maquillar. Y pudimos ir a una reunión de niños de Halloween. Entonces, ¿qué importa que use el mismo disfraz si está alcanzando el objetivo social? Tengo una finca para ir a jugar y hay un burro al frente y nos lo prestan y lo subimos. No le hace, es que yo no soy profesional en equinoterapia, pero yo sé que mi esposo lo puede subir, asegurarse de que no se caiga y le damos un momento de diversión. No necesitamos una terapia de parte nuestra, simplemente un momento de diversión. Se fue el profesional en equino porque hoy han estado muchos de los profesionales que han hecho que esto sea posible. Y él la primera sesión lo tenía que contener porque quizás se le chorreaba por los lados al caballo. En 4 meses Isa monta solo, ustedes no imaginan lo que yo sentí cuando me mandaron la foto y él parado así encima del caballo. Yo casi me muero de la felicidad, un pasito a la vez. Tengo una familia que lucha por mis derechos. Acá está la foto de la caminata del año pasado. Esto es muy sensible. Como pueden ver, convocamos 350 personas. Ahí está Laurita. Fue una caminata muy emotiva. Este año esperamos que seamos muchísimos más. Aquí estábamos haciendo nuestra primera aparición en público como red en evento social. Y también tengo autismo. Como ven, el autismo no es lo único que tengo, ni lo único que me define. Así soy yo, tan diferente y a la vez tan parecido a ti. Así soy yo y entre tanta gente, ser quien soy me hace feliz. Muchas gracias.